Los prianistas han hecho pactos para perpetuarse en el poder y saquear al país, entregar sus recursos, amasar millonarias prebendas y quedar impunes. Corruptos, protegidos por sus jefes, empresarios nacionales y extranjeros, enjuiciarlos podría desestabilizar la economía del país. Quieren más petróleo, agua y tierra, harán todo lo posible por imponerlos de nueva cuenta. Cuando Salinas quiso el poder absoluto de la dictadura priista, la vieja guardia le mató a su sucesor y toda posibilidad de perpetuarse en Los Pinos. Zedillo fue el elegido de los titiriteros que asestaron duros golpes mediáticos y judiciales contra el espurio que ellos mismos impusieron en el 88. El millonario fraude en diciembre del 94 impidió que escalara la masacre priista. La miseria que provocó el fraude prianista Fobaproa impidió que otro priista se sentara en la silla. El México despolitizado a finales del siglo XX no se percató que el telecandidato Fox no solo traería de vuelta al PRI de Salinas a Los Pinos, perdonaría las tropelías de Zedillo, pactaría con el narco y robaría a manos llenas. También nos sometería a los designios de Washington. Al trastornado Fox no le importaba la continuidad de los supuestos logros de su corrupto sexenio, pieza fundamental del fraude en 2006 para garantizar impunidad por su millonario saqueo al erario y cuidar los negocios turbios de sus hijastros en Pemex, echar a andar contratos ventajosos con el gobierno y disfrutar inmune de los $20 millones por liberar al Chapo. Desde que era secretario de Energía, el genocida Calderón tejió una red de jugosos negocios con transnacionales para entregarles energéticos del país mientras le multiplicaban su fortuna. Bajo las órdenes de Washington, mató a cientos de miles alistando la entrega de Pemex y pavimentó el camino para la llegada pactada desde 2006 del hijo político de Televisa y Salinas. A cambio de sumas millonarias, fastuosas casas, moches de contratistas y exuberantes lujos, Peña aceptó ser el títere del régimen para entregar el petróleo y ceder las finanzas del país a BlackRock. La exhibición de su corrupción y constante ridiculización para cubrir el sangriento entreguismo terminaron por quebrarlo, revelándose a seguir con el pacto de impunidad. El pacto de impunidad entre prianistas no solo fue para enriquecerse a costillas del erario, fueron impuestos para velar por los intereses de sus jefes, los empresarios y jefes de jefes, las transnacionales. A Salinas le cuidan la espalda Slim, Salinas Pliego y los millonarios que metió la lista de Forbes. Washington aún le agradece su labor en la privatización de Pemex. Zedillo es más poderoso de lo que parece. Ser artífice del billonario fraude fraguado con los Clinton a los mexicanos con el error de diciembre y consumado con el Fobaproa le garantizó impunidad, seguridad y millones del erario de por vida. Sus jefes desde el extranjero lo pensionan a través del Banjico con más de 10 millones de pesos anuales. El temeroso Vicente sabe que mientras sea un perro fiel al sistema, está protegido por los sicarios del equipo de George Soros. Los amigos de Fox aún le tienen compasión. Azcárraga aprecia que gracias a su sumisión los mexicanos pagamos millones por publicidad en televisión y tiene para resguardarse al menos la mitad de los $420 mil millones que se robaron él y Calderón de Pemex. Al espurio Calderón no solo Iberdrola le debe consideración y protección, el marido de la Calderona es ampliamente respaldado por las transnacionales a las que les entregó recursos energéticos antes y durante el periodo de su usurpación. Negocios turbios que siguen vigentes, inútiles, que nos cuestan millones y que legalmente poco se puede hacer para echarlos abajo. Astutos prostituyeron las leyes. Aunque se les llevara a juicio, sería improbable que pagaran
su corrupción y traición a la patria. Aunque Peña fue sacrificado mediáticamente, poco se podrá hacer legalmente. Solo BlackRock podría abogar por el títere. Si fuera juzgado por robo al erario, Odebrecht o la estafa maestra, por solidaridad podría desestabilizarnos económicamente. Con lupa, AMLO armó un equipo de trabajo con secretarios que deben distinguirse incorruptibles. Toma en serio que la corrupción también se combate con el ejemplo. No es casualidad el constante ataque mediático a los funcionarios del presidente, la mayoría poco conocidos, austeros, trabajadores y con la consigna de dar buenos resultados. Quien no cumpla, se va. Ya no hay buitres en el gabinete, no más MITs que condonan millones a empresarios o facilitan el entreguismo a transnacionales, no más traidores al pueblo que lucran con su pobreza como la Robles, no más sicarios cómplices del narco como García Luna, no más abusos y explotación a trabajadores con travestis políticos como el tal Javier Lozano y un muy largo etcétera. La incesante guerra sucia contra López Obrador es orquestada principalmente por los empresarios nacionales con los que no pactó ninguna cuota para llegar a Palacio. Esta vez no hay intereses creados y aunque el enemigo lo tenga cerca, le niega minas como a Salinas Pliego, limita recursos como a Azcárraga o echa abajo obras faraónicas como a Slim con el nuevo aeropuerto. El PRI mantuvo buenas relaciones criminales por años. Los panistas, en su desenfrenado entreguismo, acataron la orden de crear una guerra. Millonarios negocios, armas y libre tránsito al narco convirtieron a México en un cementerio y Peña continuó con esa estrategia. Hoy no hay pacto con el crimen organizado. Es tal la ruptura que van varias amenazas de muerte contra el presidente. El desafío más grande son las transnacionales. A partir del entreguismo la debacle inició. Se acabó la entrega del petróleo, agua y tierras. La gran batalla que está librando AMLO es frenar el entreguismo y rescatar lo que se pueda. Sabe que la miseria y violencia fueron provocadas por la corrupción de traidores a la patria que pactaron entregar los bienes del país al extranjero. Los corruptos que se han favorecido del erario al margen de la ley han hecho pactos de impunidad para perpetuarse en el poder. Tienen grandes fortunas, propiedades, lujos, privilegios, una vida cómoda sin presiones. ¿Para qué haría un pacto de impunidad López Obrador si no puede darse una vida sin presiones, cómoda, con lujos, privilegios, grandes propiedades y fortuna?